Bienvenidos, amantes del conocimiento, a una nueva inmersión profunda. Eso es. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la inteligencia artificial, Y qué tema, ¿no? un tema que está en boca de todos, Sin duda. pero ¿cuántos realmente comprenden de qué se trata? Esa es la pregunta del millón. Para guiarnos en esta travesía intelectual tenemos un mapa excepcional, el ABC de la inteligencia artificial. Del economista Eloy Albarrán Torres, Exacto. un libro, por cierto, Así que es. pueden encontrar en Amazon. Es verdad. O si son miembros de la comunidad CIDEC, Ajá. lo pueden obtener gratis. Qué buena noticia. No hay excusas para no adentrarse en este apasionante mundo. Ninguna. Aunque a veces da la sensación de que cualquiera con un teléfono inteligente se cree gurú de la IA. ¿Verdad? Pero, en serio, ¿se han tomado el tiempo de comprender sus fundamentos, Sus modelos. su impacto real? Uf. En este deep dive vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas, A desentrañar los misterios. usando el libro de Albarrán Torres como brújula. Una excelente brújula. Prepárense para una verdadera clase magistral sobre la inteligencia artificial, Eso es, amigos. sin tecnicismos incomprensibles ni jerga pretenciosa. Para nada. Empecemos por lo básico. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, más allá de las fantasías de ciencia ficción. Más allá de Hollywood. La IA se trata de máquinas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. O sea, Y no me refiero solo a robots sirviendo café. ¿otra? Hablo de la capacidad de las máquinas para analizar, aprender, Sí. tomar decisiones. Interesante. Casi como si tuvieran su propio cerebro, Claro. que lo tienen, ¿no? Como cuando Spotify te recomienda una canción que no sabías que te encantaría. Exactamente. O cuando Google Maps te dice la ruta más rápida para escapar del tráfico. O cuando le preguntas a Alexa por el clima. Es verdad. Está en todas partes. Pero algo que me llamó la atención del libro de Albarrán Torres Ajá. fue la distinción entre los algoritmos tradicionales. Y los que se usan en la IA. Buena observación. ¿Podrías iluminarnos un poco sobre eso? Con gusto. Por favor, un algoritmo tradicional es como una receta de cocina. A ver. Sigues las instrucciones paso a paso y obtienes el mismo resultado cada vez. Ok. Pero en la IA, Ajá. los algoritmos son más como chefs creativos. Interesante. Aprenden de los datos que les damos, ajustan sus recetas Ya. y se adaptan a nuevas situaciones. Entiendo. Son mucho más flexibles y poderosos. O sea que son algoritmos con un toque gourmet. Exactamente. Interesante. Mucho más sofisticados. Y ya que hablamos de conceptos que se prestan a confusión, Sí, hay muchos. ¿qué hay de la diferencia entre IA, Machine Learning y Deep Learning? La eterna pregunta. Son todos sinónimos. Buena pregunta. Que mucha gente se hace. Mucha gente los usa indistintamente, Claro. pero hay sutiles diferencias. Explícanos. Albarrán Torres lo explica con una analogía muy clara. Imagínense un conjunto de muñecas rusas. Porque me gustan las muñecas rusas. La IA es la muñeca más grande, la que contiene a todas las demás. La matriarca. Dentro está el Machine Learning, una muñeca más pequeña, Ajá, pero igualmente poderosa. claro. Y en el corazón de todo, El centro tenemos a Deep Learning. la más pequeñita. La muñeca más pequeña y especializada. O sea que Deep Learning es como la esencia concentrada de la IA, ¿no? Exactamente. Como un shot de espresso. Cada uno se basa en el anterior con niveles de complejidad creciente. Deep Learning, por ejemplo, Sí. utiliza redes neuronales inspiradas en el cerebro humano Interesante. para procesar información de manera mucho más sofisticada. Wow. Pero todo parte de la base de la inteligencia artificial. Ok, entonces tenemos a la IA como la matriarca Sí. y luego a Machine Learning y Deep Learning como a sus herederas, Sus descendientes. cada vez más especializadas. Exacto. Y hablando de especialización, hablamos de los datos. El combustible de la IA. Albarrán Torres los describe como el combustible de la IA. Sin datos no hay IA. ¿Por qué son tan cruciales? Imagínense que intentan enseñar a un niño a hablar sin que jamás haya escuchado una sola palabra. Uf. Imposible. Misión imposible, ¿verdad? Totalmente. Lo mismo ocurre con la IA. Ya veo. Los algoritmos necesitan datos para aprender, Para alimentarse. para entrenar sus cerebros artificiales. Claro. Cuanto más datos, mejor. Como un buffet libre para la IA. Por ejemplo, las apps de reconocimiento de voz Ajá. necesitan miles de horas de grabaciones para entender diferentes acentos, tonos y formas de hablar. Es como un bebé que va absorbiendo el lenguaje poco a poco. Exacto, como una esponja. Pero no se trata solo de cantidad, ¿verdad? Wow, no solo de cantidad, La calidad de los datos también debe ser importante. por supuesto. Claro. Y Albarrán Torres lo enfatiza en su libro. Lo recalca.
Datos sesgados o incompletos pueden llevar a una guía con prejuicios y decisiones erróneas. Es como si educáramos a ese bebé con libros llenos de información falsa. Con cuentos chinos. No aprendería nada útil. O peor, aprendería cosas incorrectas. Exacto, ese es el riesgo. Y hablando de aprendizaje, Sí, el aprendizaje es clave. ¿cómo encajan los algoritmos en todo esto? Buena pregunta. ¿Cuál es su rol en la toma de decisiones de la IA? Los algoritmos son el software del cerebro de la IA. El código fuente. Las reglas que usa para procesar información y tomar decisiones. ¿Sí? Hay diferentes tipos de algoritmos, Claro. algunos más simples, Ajá. otros increíblemente complejos. Como la mente humana. Pero en esencia, Sí. son los encargados de convertir datos en acciones o predicciones. Y estos algoritmos pueden ser, digamos, problemáticos. Problemáticos. Pueden tener sesgos, como mencionábamos antes con los datos. Claro que sí. Es lo que me temía. De hecho, es uno de los aspectos que más me fascinó del libro de Alabarán Torres. Cuéntanos más. Un algoritmo entrenado con datos sesgados, Ajá. por ejemplo, con información que discrimina a ciertos grupos, Entiendo. tomará decisiones discriminatorias. Claro. Es lógico. Imagínese un algoritmo para seleccionar candidatos a un puesto de trabajo, Sí. entrenado solo con datos de hombres. Mm, ¿Creen que sería justo para las mujeres? Obviamente no. Sería un desastre total. Una injusticia. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de sesgos? Esa es la pregunta del millón. La pregunta clave. Y no tiene una respuesta fácil. Imagino. Requiere un esfuerzo consciente de los desarrolladores para identificar y mitigar los sesgos en los datos y en los algoritmos. Ya veo. Hay que promover la diversidad, la inclusión y la transparencia en todo el proceso. Con la vida misma. Exactamente, es un reflejo de nuestra sociedad. Ok. Entonces, la ética y la responsabilidad son claves para que la IA sea una herramienta para el bien, Sin duda. no solo una herramienta poderosa. Sino una herramienta ética. Y hablando de herramientas, Sí, las herramientas de la IA. ¿qué tal si exploramos un poco más los diferentes tipos de aprendizaje que utiliza la IA? Me parece una excelente idea. El libro de Alabarán Torres menciona 3. Los 3 Supervisado, Ajá. no supervisado y por refuerzo. los pilares del aprendizaje automático. ¿Nos puedes dar un pantallazo de cada uno? Con gusto. El aprendizaje supervisado es como tener un profesor particular. A ver, explícame. Le das al algoritmo ejemplos etiquetados, Etiquetado. Es decir, con la respuesta correcta. Ah, ya. Y este aprende a identificar patrones Patrones. para luego poder predecir la respuesta en nuevos casos. Como un examen de opción múltiple en de ya te sabes las respuestas, ¿no? Exacto. Una buena analogía. Sencillo. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, El que va por libre. que es más como una exploración a ciegas. Pero aventurero. Le das al algoritmo datos sin etiquetar Sin pistas. y este tiene que encontrar patrones y relaciones por sí mismo, ¡Wow! como un detective resolviendo un misterio. Fascinante. Es un desafío mayor para la IA. Y por último, el aprendizaje por refuerzo. El que aprende a base de golpes. Ese, ¿cómo funciona? Es como entrenar a una mascota con premios y castigos. Con refuerzo positivo. El algoritmo aprende a través de la prueba y el error, recibiendo recompensas por las acciones correctas Como un perro que recibe una galleta. y penalizaciones por las incorrectas. Una reprimenda. Un poco como la vida misma, Cierto. Aprendemos a base de tropiezos. a base de prueba y error. Y estos 3 tipos de aprendizaje son la base de la mayoría de las aplicaciones de IA que vemos hoy en día. Sin duda, son los cimientos, Increíble. Ya tenemos una idea más clara de qué es la IA, sus fundamentos, cómo aprende sus métodos de aprendizaje. y los desafíos éticos que plantea. Un tema crucial. Pero ahora viene la parte emocionante. ¿Dónde encontramos la IA en nuestra vida diaria? En todas partes. Está realmente presente en nuestro día a día. Más de lo que imaginas. Cuéntame más. La IA ya está en todas partes, A ver. aunque a veces no la notemos. Es como un fantasma digital. Desde los asistentes virtuales como Siri o Alexa, Mis compañeros de piso. hasta los sistemas de recomendación de Netflix o Amazon. Mis consejeros de entretenimiento. La IA está presente en nuestras vidas. Espera, ¿me estás diciendo que la IA ya forma parte de mi rutina? Por supuesto. No me digas. Piensa en cómo encuentras información en Google, Cada día. cómo compras productos en línea, Amazon, mi perdición. cómo te comunicas con amigos en redes sociales. Facebook, Instagram, WhatsApp. La IA está detrás de muchas de estas experiencias, Es verdad, no lo había pensado. personalizándolas y haciéndolas más eficientes. Y adictivas. Esa es la otra cara de la moneda. Pero si la IA ya está tan presente, Omnipresente. ¿cómo será el futuro?
Esa es la gran pregunta. Nos esperan coches voladores y robots mayordomo. No nos adelantemos tanto. Vale, vale. Aunque el futuro de la IA es apasionante y lleno de posibilidades, Suena prometedor. también plantea interrogantes importantes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común y no para fines destructivos? Esa es la clave. ¿Cómo podemos controlar una tecnología tan poderosa? Preguntas complejas. Preguntas que debemos abordar. Pero al menos ahora, gracias al libro de Albarrán Torres, Una guía fundamental. tenemos una mejor comprensión de esta tecnología. Una base sólida. ¿Y eso nos da el poder de participar en el debate sobre su futuro? El poder del conocimiento. ¿No te parece? Absolutamente, la información es poder. ¿Y la responsabilidad que conlleva? Sin duda. Bueno, los dejamos con esta reflexión Que lo disfruten. y los vemos en la segunda parte de este deep dive sobre el ABC de la inteligencia artificial. Hasta pronto. De regreso a nuestra inmersión profunda en el ABC de la inteligencia artificial. Sí. En la primera parte desmenuzamos los conceptos básicos de la IA, Ajá. como un buen plato de tacos. Me encantan los tacos. ¿A quién no? Ahora toca probar cada ingrediente por separado, Exacto. profundizar un poco más. Exploramos las ideas generales, pero ahora queremos adentrarnos en la cocina de la IA. Ensuciarnos las manos. ¿Cómo funcionan realmente esos modelos que menciona Albarrán Torres en su libro? Buena pregunta. Son tan complejos como parecen. No te preocupes, que Albarrán Torres lo explica de forma muy sencilla. Eso. Comencemos con los modelos básicos, Ok. los cimientos de la IA. Los ladrizos con los que se construye. Albarrán Torres los explica de forma tan clara que hasta mi abuelita los entendería. Eso es un buen indicador. Uno de ellos son los árboles de decisión. Árboles de decisión. ¿Te suena familiar? Suena algo sacado de un cuento de hadas. Bueno, no exactamente un cuento, pero Ok. sí una herramienta poderosa. A ver, cuéntame más. Imagínate un árbol genealógico, Claro. pero en lugar de personas tienes preguntas y respuestas. Interesante. Cada rama representa una posible respuesta. Ya. Y siguiendo las ramas, llegas a una conclusión final. Como un laberinto. Exacto. O como un juego de adivina quién. Sí. Donde vas descartando opciones con cada pregunta. Un clásico. Este modelo es muy útil para clasificar cosas o tomar decisiones simples. Un modelo básico, pero efectivo. Por ejemplo, una plataforma de streaming como Netflix Ajá. podría usar un árbol de decisión para recomendarte una película. Ya. Las preguntas serían: ¿te gustan las comedias? Claro. ¿Prefieres películas de acción? Depende. ¿Te interesa la ciencia ficción? A veces. Y así, hasta llegar a la película perfecta para ti. Sencillo, pero efectivo. Exacto. Para eso son los modelos básicos. ¿Y qué hay de las redes bayesianas? Las redes Bayesian. Ese nombre me suena a algo mucho más complejo. Suena complejo, pero no te asustes. Vale, vale. Las redes bayesianas también se basan en la probabilidad, Ok. pero son un poco más sofisticadas. A ver, explícame. Permiten representar relaciones complejas entre diferentes variables, como un mapa de conexiones entre diferentes ideas. Interesante. Se usa mucho en el diagnóstico médico, por ejemplo, Ajá, para determinar la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad, entiendo. en función de sus síntomas, su historial médico y otros factores. Entonces ayudan a los médicos a tener una visión más completa del paciente. A conectar los puntos para llegar a un diagnóstico preciso. Como un detective médico. Y otro modelo básico que vale la pena mencionar Sí, hay varios. es el de K vecinos más cercanos. O KMN para Barrevia. KMNN. Eso no es una emisora de radio. Ajá. Es que me suena. No, no tiene nada que ver con la radio. KMN es un algoritmo que clasifica un nuevo dato Ajá. basándose en su similitud con otros datos que ya conoce. Ya veo. Imagínate que tienes un grupo de amigos, Vale. cada uno con sus gustos particulares. Como en la vida real. KMN analizaría tus preferencias Mis gustos. y te recomendaría nuevos amigos con gustos similares. Como un match en una app de citas. Exacto, buscando afinidades entre diferentes perfiles. Un modelo simple pero efectivo. Es un modelo muy simple, Ajá. pero útil para tareas como la clasificación de documentos Ok. o el reconocimiento de patrones. Ok, ya tenemos una idea de los modelos básicos. ¿La base de la pirámide? Los cimientos de la IA. Exacto. Pero ahora viene la artillería pesada. El aprendizaje automático. O machine learning, como lo llaman en inglés. ¿Qué lo hace tan especial? El aprendizaje automático es el motor de la revolución de la IA. Tan importante es Es la capacidad de las máquinas para aprender de los datos, aprender de los datos. sin necesidad de que
un programador les diga exactamente qué hacer en cada situación. O sea que en lugar de programar la máquina paso a paso, ¿Sí? le damos un montón de información y ésta aprende por sí misma, Exactamente. como un estudiante autodidacta. Una máquina autodidacta. Y esto ha abierto un abanico de posibilidades increíbles. Un mundo de posibilidades. Podemos entrenar algoritmos para reconocer imágenes, Traducir idiomas. predecir el comportamiento del mercado. Incluso componer música. Suena a magia, la verdad. La magia de la IA. ¿Cómo funciona este aprendizaje? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué trucos hay detrás de la cortina? Albarán Torres le dedica un capítulo entero a este tema en su libro. Habrá que leerlo con atención. Hay una gran variedad de algoritmos de Machine Learning. Claro. Pero algunos de los más comunes son la regresión lineal y logística. Ajá. Las máquinas de vectores de soporte, ¿Suena complicado? también conocidas como SVM. No es fácil así. Y por supuesto las famosas redes neuronales. Las redes neuronales. Las estrellas del espectáculo. Las que imitan el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Inspiradas en el cerebro, sí. Siempre me han fascinado. A mí también. ¿Cómo funcionan? Son como un ejército de pequeñas neuronas artificiales interconectadas Un ejército de neurona. que trabajan en conjunto para procesar información y aprender de ella. Como un cerebro en miniatura. Se podría decir que sí. Han sido la clave para muchos de los avances en IA de los últimos años, Sin duda. especialmente en el campo del deep learning. El deep learning es la vanguardia. Deep learning Cine. es como una versión turbo del machine learning. Se podría decir que sí. Algo así como el Master Yoda de la IA. Ajá. Buena analogía. El maestro de maestros. El deep learning utiliza redes neuronales con muchas capas, Muchas capas. lo que les permite aprender patrones mucho más complejos, Entiendo. como si la red neuronal tuviera una mente mucho más profunda y sofisticada. Entonces, deep learning es como la élite de la IA, ¿no? La élite, los expertos. Los que resuelven los problemas más difíciles. Exacto. Y gracias al deep learning hemos visto avances impresionantes Avances que hace unos años parecían imposibles. en áreas como el reconocimiento facial El procesamiento del lenguaje natural. y la traducción automática. Campos que están revolucionando nuestras vidas. ¡Wow! Realmente la IA está revolucionando el mundo. Está transformando nuestra realidad. Pero también da un poco de vértigo pensar en todo su potencial, ¿no? Es un arma de doble filo. ¿Hasta dónde puede llegar? Esa es la gran pregunta. ¿Nos convertiremos en cyborgs o viviremos rodeados de robots? Bueno, no creo que lleguemos a esos extremos. Me tranquiliza saberlo. El futuro de la IA es apasionante, Sí, pero también incierto. claro. Es como un camino que se bifurca en múltiples posibilidades. Un camino con muchas ramificaciones. Algunos expertos hablan de una superinteligencia, Superinteligencia. una IA que supere la inteligencia humana en todos los aspectos. Eso suena un poco aterrador. Otros creen que la IA se irá integrando cada vez más en nuestras vidas, De forma gradual. facilitándonos las tareas cotidianas y ayudándonos a resolver problemas complejos. Un futuro más optimista. Depende de cómo la utilicemos. ¿Y qué hay de los riesgos? Los riesgos siempre existen. Deberíamos temer a la IA como en las películas de ciencia ficción, No hay que ser alarmistas. pero tampoco ingenuos. Como con cualquier tecnología poderosa, hay que ser conscientes de los riesgos. La IA puede ser utilizada para fines maliciosos, Eso es preocupante. como la vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas. Un escenario distópico. También existe el riesgo de que la IA perpetúe los sesgos y las desigualdades existentes en la sociedad. Si la IA aprende de nosotros, también aprenderá nuestros defectos. Ese es el peligro. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo evitar que se convierta en un Frankenstein? Es fundamental desarrollar una IA ética, Ética, transparente transparente, y responsable. responsable, las tres claves. Esto implica establecer normas y regulaciones claras, Un marco legal sólido. fomentar la investigación en XCE Para entender cómo piensa la IA, y promover la educación y el debate público sobre las implicaciones de la IA, informar a la sociedad. para que todos podamos participar en la construcción de un futuro con IA. En definitiva, se trata de usar la IA con sabiduría, ¿no? Exactamente. De entender sus posibilidades y sus límites. Sus luces y sus sombras. Y de trabajar juntos para construir un futuro donde la IA sea una herramienta para el progreso humano. Un futuro donde la IA nos ayuda a ser mejores. Y para eso, el libro de Albarán Torres es una guía fundamental, ¿no? Sin duda. Nos ayuda a comprender esta herramienta y a usarla con responsabilidad.
El ABC de la inteligencia artificial es una lectura obligada para cualquiera que quiera entender la IA. De acuerdo, hemos recorrido un largo camino en esta segunda parte. Hemos explorado los modelos básicos El aprendizaje automático. y el deep learning. Pero aún nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte exploraremos los desarrollos más recientes en IA, No puedo esperar. como la IA explicable y la computación en la nube. Suena fascinante. Y hablaremos de las implicaciones de la IA para el futuro de la humanidad. El futuro de la IA y el futuro de la humanidad, dos caras de la misma moneda. No se lo pierdan. De vuelta a nuestro Deep Dive sobre el ABC de la inteligencia artificial. Ya desmenuzamos los conceptos básicos de la IA, exploramos los modelos de aprendizaje automático e incluso nos adentramos en el misterioso mundo del Deep Learning. Un viaje alucinante. Pero nos falta la última parada, los avances más recientes y cómo la IA está moldeando el futuro. Exacto. Y hay un tema que me intriga especialmente, la IA explicable. Suena a algo sacado de una película de espías. ¿De qué se trata? Buena pregunta. La IA explicable, o XEA para los amigos, busca hacer que las decisiones de los algoritmos sean transparentes y comprensibles para los simples mortales. Porque, a ver, ¿de qué sirve tener una IA súper inteligente si no entendemos cómo llega a sus conclusiones? Sería como tener un oráculo que te da profecías, pero no te explica el por qué. Claro, como si te dijeran, te vas a casar con un pelirrojo, pero no te dicen cómo ni cuándo. Oh, un poco frustrante, ¿no? Totalmente. Y esto es especialmente importante en áreas sensibles como la medicina o la justicia, donde las decisiones de la IA pueden tener un impacto enorme en la vida de las personas. Imagina que un algoritmo te deniega una hipoteca o que un coche autónomo toma una decisión que te pone en peligro. ¿No querrías saber por qué? Obvio. Pero ¿cómo se logra esa transparencia? ¿Cómo se puede hackear la mente de la IA para entender su lógica? Hay varias técnicas. Una es usar modelos intrínsecamente interpretables que son más fáciles de entender por su propia naturaleza, como si la IA pensara en voz alta. Otra es desarrollar métodos POSOC que analizan las decisiones de un modelo después de que las ha tomado como un detective que busca pistas en la escena del crimen. Interesante. Entonces la XAI es como una especie de traductor que nos ayuda a comprender el lenguaje secreto del IA. Exacto. Y esto es fundamental para generar confianza en la IA y asegurar que se utilice de forma ética y responsable. Al fin y al cabo, la IA debe estar al servicio de la humanidad, no al revés. ¿De acuerdo? Transparencia. Ya. Check, damos chas. Y ahora, ¿qué hay de la computación en la nube? ¿Cómo encaja en este rompecabezas de la IA? La nube es la gran aliada de la IA como el compañero inseparable de aventuras. Proporciona la infraestructura y los recursos necesarios para entrenar modelos complejos y procesar cantidades masivas de datos. Plataformas como AWS, Google Cloud o Azure son como gimnasios para la IA, donde puede ejercitar sus músculos digitales. Entonces la nube es como el personal trainer de la IA, ¿no? La que la ayuda a ponerse en forma y alcanzar su máximo potencial. Exacto. Y además la nube permite acceder a la IA desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto ha democratizado el acceso a esta tecnología, poniendo al alcance de cualquiera las herramientas para crear soluciones innovadoras. Es como tener un laboratorio de IA en tu bolsillo. Genial. Hemos hablado de la IA explicable de nombre de los avances en aprendizaje automático y deep learning. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de la IA? ¿Nos convertiremos en cyborgs o viviremos rodeados de robots? Bueno, no creo que lleguemos a esos extremos. El futuro de la IA es apasionante, pero también incierto. Es como un camino que se bifurca en múltiples posibilidades. Algunos expertos hablan de una superinteligencia, una IA que supere la inteligencia humana en todos los aspectos. Otros creen que la IA se irá integrando cada vez más en nuestras vidas, facilitándonos las tareas cotidianas y ayudándonos a resolver problemas complejos. ¿Y qué hay de los riesgos? ¿Deberíamos temer a la IA como en las películas de ciencia ficción? Como con cualquier tecnología poderosa, hay que ser conscientes de los riesgos. La IA puede ser utilizada para fines maliciosos, como la vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas. También existe el riesgo de que la IA perpetúe los sesgos y las desigualdades existentes en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien? ¿Cómo evitar que se convierta en un Frankenstein? Es fundamental desarrollar una IA ética transparente y responsable. Esto implica establecer normas y regulaciones claras, fomentar la investigación en XAI y promover la educación y el debate público sobre las implicaciones de la IA. En definitiva, se trata de usar la IA con sabiduría, ¿no? De entender sus posibilidades y sus límites y de trabajar juntos para construir un futuro donde la IA sea una herramienta para el progreso humano. Exactamente.
Y libros como El ABC de la inteligencia artificial de Eloy Albarán Torres nos ayudan a comprender esta tecnología y a participar en la conversación sobre su futuro. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro deep dive en el mundo de la inteligencia artificial. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos e interrogantes. Sin duda, hemos explorado desde los conceptos básicos hasta los avances más recientes, pasando por los modelos de aprendizaje automático, la ética y las implicaciones para el futuro. Esperamos que este deep dive les haya dado una mejor comprensión de la IA y que les haya inspirado a seguir explorando este universo en constante expansión. Recuerden, el futuro de la IA está en nuestras manos y la información es nuestro mejor aliado. Hasta la próxima aventura intelectual.